azares del destino caí en la literatura de desarrollo humano con un primer informe, el primer informe para el caso mexicano en 2002, y de ahí me seguí, ¿no? Entonces estuve trabajando temas de desarrollo humano y en mis estudios doctorales hice justamente, me acerqué a esta metodología de análisis histórico en antropometría, y cuando llegué al CEI, me pusieron a hacer cosas de sistema financiero. Y pues yo no entendía nada, entonces todo lo preguntaba. Pero afortunadamente, al año de estar ahí, cayó en mis manos este proyecto todavía en ese momento de movilidad social. Y entonces, pues ahí me sentí mucho más cómodo, ¿no? Mucho más incentivado. Alguien me está diciendo que los economistas siempre utilizamos el término incentivo. Entonces me sentí muy motivado para trabajar este tema que está íntimamente ligado a los temas de desigualdad y pobreza, ¿no? Que es el tema de movilidad social. Y desde ese momento constituimos un programa permanente de la materia y efectivamente, como decía Javier, durante 7 años me tocó dirigir el programa y a lo largo de esos 7 años hicimos 2 levantamientos nacionales de movilidad social, la encuesta ESRU de movilidad social en México, que ya se había levantado por parte de la Fundación Espinosa Aru García por primera vez en el año 2005-2006. Entonces, lo que hicimos fue hacer un nuevo levantamiento nacional y ahí empezamos a hacer de manera sistemática informes sobre movilidad social. Y al paso de los años, cuando hicimos el siguiente levantamiento, que es el de 2017, también de manera sistemática, entonces después de hacer el levantamiento de la encuesta de 2017, pues lo que nos tocaba era hacer un informe sobre los resultados de la encuesta y es justamente lo que les voy a presentar el día de hoy. Este informe se lanzó en México el 20 de mayo, ahora estoy en tour por las entidades y hasta donde el cuerpo me dé, porque yo no soy como el señor presidente que, como dice el señor presidente, que está, ya está aflojado en terracería o una cosa así dice, yo no. Entonces, hasta donde me dé el cuerpo, voy a ir visitando entidades federativas para ir presentando los resultados de este informe. Y en particular, en esta ocasión nos interesa mucho recorrer entidades federativas porque la encuesta tiene una característica que la diferencia de las anteriores, que es el hecho de que generamos no solamente la representatividad nacional, sino también generamos representatividad para 5 grandes regiones del país y también tenemos una sobremuestra para la Ciudad de México, aunque el tema de Ciudad de México hoy no lo voy a tocar porque va a ser materia de un informe que vamos a hacer después. Entonces, antes de comenzar, solo quiero decir, por ahí le decía a Viviana que la última vez que yo había estado en esta sala fue en el 2003, en el año 2003. Nora Lustig era la rectora de esta universidad y a Nora le tocó coordinar el capítulo México de una cosa que se llama la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, que está ligada a la Organización Mundial de la Salud. Y entonces a Nora le tocaba coordinar un informe y para ese informe se estaba llevando a cabo una serie de background papers, de documentos de apoyo y pues aprovechando que ella dirigía la universidad, la reunión se hizo aquí. Y yo en ese momento justamente colaboraba con Luis Felipe y aquí estuvimos varios yo haciendo una cuestión más logística y hubo varios investigadores presentando los resultados de esos background papers que eventualmente derivaron en un informe que no sé si se publicó en 2004 o 2005 y que tengo la impresión que es el primero y último informe de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud que se realizó, y yo creo que valdría la pena recuperar esa buena costumbre de hacer un informe enfocado al tema de salud como se hizo en esa ocasión o en esa única ocasión. Entonces, les cuento básicamente de qué se trata esto. Cuando nosotros hablamos de movilidad social, estamos pensando en términos intergeneracionales. En el caso particular del centro, nos concentramos en análisis de una generación a la otra. Y la pregunta básica que te haces es si las condiciones de origen de las personas están determinando sus opciones de destino, ¿no? Es decir, básicamente, si naciste en un hogar con ciertas características, sean de ventaja o de desventaja socioeconómica, si eso en sí mismo es lo más importante para que tú
logres más o menos en la vida, ¿no? Esa es la pregunta básica que te haces. Y como les decía, ese es un interés puntual del Centro de Estudios Espinosa Iglesias desde el año 2005-2006, cuando Julio Serrano Espinosa, desde la Fundación Espinosa Ru García, que es de la fundación de la que dependemos, encargó este levantamiento nacional que les hacía referencia de 2005-2006, ¿no? Entonces, las encuestas, que han sido 3, se las explico. Son cortes transversales, como les digo, con esta representatividad nacional, pero es un corte transversal distinto al, por ejemplo, la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente tienen preguntas contemporáneas sobre la situación económica y social de las personas, sino también pregunta retrospectiva. Y lo que haces es preguntarles sobre las condiciones de origen, es decir, de los hogares de origen de estos adultos a los que estás entrevistando. Entonces les preguntas en dimensiones tales como educación, y entonces les preguntas sobre su educación y sobre la de sus padres, sobre ocupación, entonces les preguntas sobre el estatus ocupacional del entrevistado, pero también el de sus padres, y les preguntas sobre condiciones del hogar de origen, es decir, en términos de servicios y activos que había, y hoy en día que tienen también en sus hogares en términos de servicios y activos. Y otra serie de preguntas. Entonces hay preguntas de ruta laboral, hay preguntas sobre percepciones de movilidad, hay preguntas sobre actitudes, es decir, preguntas como por ejemplo que el entrevistado te defina si sus logros o fracasos en la vida se pueden achacar a circunstancias individuales o a circunstancias externas al individuo, así, ¿no? Entonces ese es el tipo de encuesta de la que estamos hablando. Y como les digo, es un corte transversal con pregunta retrospectiva, es decir, no es un análisis longitudinal, no es un panel, no estamos siguiendo a la gente a lo largo del tiempo. Entonces siempre esto es importante, 2006, 2011 y 2017 en el caso de nuestras encuestas no son la misma población, sino son los mismos individuos entrevistados, ¿ok? Ahora, lo que sí hicimos ya con la encuesta de 2017 es dejarla preparada para un posible regreso. Si ya contamos con el permiso de los entrevistados para regresar, y dependiendo de las restricciones presupuestales a las que nos enfrentemos, porque pues a fin de cuentas somos sector privado y no somos tan grandes como si pudiera hacerlo el INEGI, si se dan las condiciones, estableceremos algún mecanismo para regresar a esos hogares o simplemente no lo vamos a hacer y seguiremos con esta idea de los cortes transversales cada 6 años. ¿Qué característica tiene la encuesta de 2017? A diferencia de la de 2006 y 2011, los estudios convencionales de movilidad social por realidades distintas en cada momento del tiempo, se han concentrado mucho en ir a entrevistar a jefes de hogar, ¿no? ¿Por qué jefes de hogar? Como el principal proveedor del hogar, y a esa persona se le preguntaba por sus condiciones de origen. Y nosotros sabemos qué perfil en términos de sexo tiene la jefatura de hogar históricamente. Entonces, uno de los problemas a los que te enfrentas en el caso de la encuesta de 2006 es que, como está dirigida a jefes de hogar, tu muestra principal está compuesta por hombres, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacíamos al final de ese análisis era, ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? ¿Qué está pasando con las mujeres en comparación con los hombres en términos de opciones de movilidad social? Entonces, en la encuesta de 2011 lo que hicimos fue romper con esta idea de ir por jefes de hogar y ampliamos los subestratos de interés de la encuesta a lo que se pueden ustedes imaginar que son 4 subestratos, que son hombres, jefes, mujeres, no jefes, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos resultados para la población mexicana y podemos hacer la comparación entre hombres y mujeres. Y en 2017 lo que hicimos fue mantener esa misma población de interés, es decir, población mexicana, tanto hombres como mujeres, pero lo que hicimos fue, como les dije al principio, desagregar, generar representatividad desagregada para 5 grandes regiones, ¿no? Y aquí en el mapa pueden ver cómo están definidas esas 5 grandes regiones. No es una regionalización convencional al estilo de lo que se utiliza, por ejemplo, en INEGI o de lo que se utiliza en encuestas de otro tipo de niveles de vida, como por ejemplo la ENVI, es una regionalización distinta, y esta regionalización está más cercana a regionalización tipo de Banco de México, pero no es exactamente la misma que la del Banco de México, en el sentido de que nosotros al construirla lo que hicimos fue
establecer una estrategia estadística en el sentido de que lo que queríamos identificar es una regionalización a partir de grados de movilidad y grados de desigualdad o pobreza. Es decir, empezamos a hacer análisis correlacional para ver cuáles se parecían más entre ellas y, dado eso, generar la agrupación de cada una de las regiones, ¿no? Dado que estábamos buscando la representatividad desagregada, entonces fue un esfuerzo en campo mucho mayor en términos del tamaño de la muestra. Y entonces sí, en estos 11 años pues nos ha ido creciendo el tamaño de la muestra por estas representatividades, y hemos pasado de 7,000 entrevistas efectivas en el 2006 a 11,000 en el 2011 a 17,500 en el 2017, ¿no? Normalmente lo que estamos intentando hacer es hacer el levantamiento en el último trimestre de cada 6 años. Entonces nos tocaría la siguiente en el último trimestre del año 2023. Principales resultados. Y esto es pura estadística descriptiva, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es que tomamos al país y definimos, construimos un índice de estatus socioeconómico que incorpora estas dimensiones a las que yo me referí al principio, es decir, servicios activos del hogar como aproximaciones a riqueza o ingreso permanente, educación, estatus ocupacional, etc. Construimos un índice de estatus socioeconómico tanto para los padres como para los hijos, ¿sí? Y entonces tú lo que generas es una distribución para las dos generaciones. Entonces tienes a los más pobres relativos y a los más ricos relativos y a todos los que están en medio en términos de los hogares de origen, y lo mismo en términos de los hogares actuales. Tienes esas dos distribuciones y lo que haces es que las cruzas y simplemente no comparas niveles del índice, porque no necesariamente van a ser comparables, ¿no? Tendríamos que estar controlando por cambio estructural, por ejemplo. Pero lo que hacemos es, los acomodamos en términos de la posición que ocupan. Entonces, ¿quién está en la posición 1, 2, 3 y así hasta la 100? En el rango de los padres y en el rango de los hijos. Y por tamaño de muestra y por convención en el análisis, lo que hacemos es trabajar con lo que conocemos como quintiles. Es decir, dividimos a la distribución en 5 grupos, 5 estratos, tanto para los padres como los hijos. Cruzas esos 5 quintiles de cada generación y entonces tienes una matriz de 5 por 5, o sea de 25, donde la diagonal principal lo que tiene son todos aquellos que nacieron y se quedaron en el mismo lugar, en la misma posición. Entonces todos los que nacieron en el quintil 1, que se quedaron en el quintil 1, es la primera casilla de la diagonal principal de la matriz. En la siguiente casilla de la diagonal principal es los que nacieron en el quintil 2 y se quedaron en el quintil 2, y así hasta llegar al quintil 5. Todo lo que esté fuera de la diagonal principal son o ascensos en posición o descensos en posición. Y nosotros lo que aquí hacemos es simplemente desmontar la matriz y concentrarnos en un grupo en particular de interés, por razones obvias en el caso mexicano, que es el que nació en el quintil más bajo, ¿sí? Entonces son todos esos que nacieron en el quintil más bajo y su posición de destino. Entonces la primera columna lo que te dice es qué proporción de los que nacieron en el primer quintil se quedaron en el primer quintil, y el último lo que te dice es qué proporción de los que nacieron en el primer quintil, es decir, el de los pobres relativos, el de los de mayor pobreza relativa, llegaron al último quintil, ¿sí? ¿Cuál es el resultado promedio en términos de estadística descriptiva? Que prácticamente la mitad de los que nacen en el primer quintil se quedan ahí, ¿sí? 49 de cada 100. ¿Cuántos de los que nacen en el primer quintil llegan al último quintil? 3 de cada 100, ¿sí? Ahora, ustedes son economistas o científicos sociales y saben que no es lo mismo estar en la base del quinto quintil que estar en el punto 0001 hasta arriba, ¿no? Entonces, siempre piensen en quintiles de ingreso al estilo mexicano, de dónde están ubicados en el promedio, ¿sí? Entonces, 3 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo llegan al quintil más alto. ¿Esto qué significa si esto lo equiparamos a la proporción de población en pobreza que tenemos a día de hoy en el caso mexicano, de acuerdo con las cifras más recientes de Coneval? Pues con las cifras más recientes de Coneval tenemos un poquito arriba del 40% de la población en condición de pobreza multidimensional. Eso quiere decir que tenemos a 2 quintiles de la población en condición de pobreza, ¿sí?
Entonces, nuestra medida de estatus socioeconómico y la medida de pobreza multidimensional son comparables, entonces lo que podemos decir es que de los que nacieron en el quintil más bajo, 49 se quedaron en el primer quintil y 25 llegaron al segundo quintil, es decir, se quedaron en pobreza, esos otros 25. Entonces, si los sumamos, son 49 más 25, nos da 74. Eso quiere decir que de los más pobres, entendidos como los del primer quintil, 74% de ellos no logran superar la pobreza. Ese es el resultado básico que tenemos a nivel nacional, ¿sí? Ahora, esto es mucho, poco, regular. Cuando veamos el resultado regional nos daremos cuenta que es mucha la persistencia en la parte baja de la distribución. Pero si, digamos, hacemos esta comparación a nivel internacional, más allá, por ahí tengo un gráfico con algunos países desarrollados, que luego me dicen que no es muy justa la comparación, pero si no nos comparamos con ellos, entonces ¿con quién nos comparamos? Si nos vamos a otro tipo de estudios que han hecho comparativos internacionales, por ejemplo, el año pasado el Banco Mundial presentó un informe de movilidad social, donde hace análisis de movilidad educativa, es la dimensión de educación, y tiene 144 países, ¿no? Y en términos de movilidad relativa, que es lo que estamos aquí midiendo, México ocupa el lugar 106 de 144. Es decir, somos un país de baja movilidad social, ¿no? Entonces, 49 de cada 100, yo les digo que es alto. Hay países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, que no están muy lejos de eso. La diferencia está en el nivel, no en la fluidez posicional, ¿no? Es decir, en términos de niveles, ¿dónde está el quintil más bajo norteamericano? Y independientemente de que en términos de fluidez, pareciera que Estados Unidos, como lo demuestran sus estudios más recientes, ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, pero sí lo fue porque así lo muestra la evidencia, ha dejado de ser lo que ellos llaman la tierra de la oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a nivel regional? Y la pregunta aquí es ¿por qué lo hicimos a nivel regional? Y una cosa, porque resulta interesante, sí, porque México es un país de contrastes también, porque la literatura internacional se está moviendo hacia eso también. Nosotros podíamos tomar dos vías. Una es, estableces un levantamiento longitudinal y te esperas 70, 75, 100 años para ver cómo está dando la vuelta a las generaciones en términos de movilidad social. Eso creo que está todavía ahí pendiente y tenemos que diseñar la mejor manera para que sea sostenible en el tiempo, tomando en cuenta todos los retos que tiene levantamientos con esas características y tomando en cuenta otra cosa, que la tendencia internacional, y yo espero que eso nos alcance más en el corto que en el mediano plazo, es que vamos a poder alimentarnos de información administrativa, ¿no? Entonces las encuestas realmente uno lo que esperaría es que eventualmente para este tipo de análisis tengan un peso menor. En Estados Unidos es lo que está sucediendo. En Estados Unidos lo que está sucediendo es que están desagregando regionalmente, incluso a niveles de desagregación de 700 unidades, que es un proyecto muy grande que encabeza Raj Chetty, que está en Harvard, y todo lo hacen con base en datos administrativos. Y lo hacen con base en datos administrativos porque más o menos en el año 97 la ley en Estados Unidos cambió en el sentido de que en tu declaración ante la agencia tributaria tenías que reportar a tus hijos que fueran más o menos de 8 para arriba, de 8 años para arriba. Entonces tú ya puedes conectar, ¿no? Lo que son tus padres en términos fiscales y lo que es el adulto joven en este momento en Estados Unidos en términos fiscales. Y puedes hacer el comparativo y por eso puedes desagregar tanto. Ahora, México no solo se tiene que subir a esa ola, sino que tiene que resolver otro tipo de problemas en términos de identificación de población. Porque si solo nos concentramos en lo que tiene que ver con la agencia tributaria, en este caso el SAT, entonces pues casi que vamos a dejar a más de la mitad de población fuera del análisis, ¿sí? Porque nosotros tenemos otro problema que es un problema de informalidad y de dualidad en el mercado laboral que hace que en términos de las declaraciones tributarias perdamos a una proporción importante de la población, ¿no? Pero entonces, ¿qué decidimos nosotros? Ir por la desagregación regional, para ver qué tan homogéneo o heterogéneo es el patrón de movilidad social de una generación a la otra. ¿Y qué es lo que encontramos? Este es el sur. Entonces, si se acuerdan, a nivel nacional era 49 de cada 100 que nacen en el primer quintil se quedan allí, y si sumamos a los del segundo quintil, es 74 de cada 100 que nacen en el primer quintil, no superaron la condición de pobreza. En el caso del sur, que es de Veracruz para abajo, es decir, Veracruz, Tabasco,
todos los estados de la península, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todos esos estados en su conjunto, lo que nos arroja el resultado es que 67 de cada 100 que nacen en el primer quintil se quedan ahí, y que si sumamos a los que lograron llegar al segundo quintil, es decir, que se mantuvieron en condición de pobreza, 86 de cada 100 de ellos se quedaron en pobreza. ¿Ok? Entonces la diferencia con lo que está sucediendo a nivel nacional es de 74 contra 86, ¿no? Sí, básicamente nos estamos acercando a que 9 de cada 10 que nacieron en el sur, en la parte más baja de la distribución, es decir, en los más pobres, el primer quintil, no lograron superar la pobreza. ¿Ok? El otro extremo está en este 2%, es decir, 2 de cada 100 que nacen en el sur lograron llegar al quinto quintil habiendo nacido en el primer quintil. Si esto lo comparamos con el otro extremo, bueno, primer resultado en términos regionales. Esta es la parte baja del gradiente que identificamos. Hay un gradiente que va de norte a sur, donde el norte es el que tiene las mayores tasas de movilidad en los extremos de la distribución y el sur es el que presenta, como ustedes pueden ver, la persistencia más alta en los extremos de la distribución. El otro extremo es el norte y es la región que conforma a todos los estados que tocan frontera. Y no se les olvide que Nuevo León sí toca frontera. ¿Ok? Entonces, poquito pero toca. ¿Qué pasa en el norte? En el norte lo que encontramos es que 23 de cada 100 que nacen en el primer quintil se quedan ahí. Es decir, más de 3/4 partes logran salir de la condición del primer quintil, en términos de su origen. ¿Hasta dónde llegan? Otra vez hacemos la suma y lo que encontramos es que 54 de cada 100 que nacieron en el primer quintil se quedaron en pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que 46 que nacieron en el primer quintil, de cada 46% de los que nacieron en el primer quintil, en el caso del norte, sí lograron superar la pobreza. ¿Sí? Si eso lo comparamos con el sur, es decir, simplemente tomen 46 y el complemento de 86, que era el del sur, es 14. Entonces 46 entre 14, ¿no? Eso lo que te quiere decir es que si tú naciste en el norte, en lugar de haber nacido en el sur, habiendo los dos nacido en el primer quintil, tu probabilidad de haber superado la pobreza fue de más de 3 veces mayor en el norte que en el sur. Ese es México. ¿Ok? De ese tamaño es el reto al que nos enfrentamos. Ahora, si nos vamos al alcance de la movilidad, es decir, esta proporción que les decía de los que nacieron en el primer quintil, ¿cuántos llegaron al quintil más alto? En el caso del norte es 8 de cada 100. Es decir, en comparación con el sur, es 4 veces más la posibilidad de avanzar del primero al quinto quintil que en el sur. ¿Ok? Entonces tenemos dos cosas. Tenemos un resultado contrastante en términos de opciones de abandono de pobreza si naces en la base de la distribución, 1, y 2, si naces en la base de la distribución, tu alcance de movilidad ascendente es 4 veces mayor en el norte que en el sur. Independientemente de que este 8 de cada 100, si lo comparamos a nivel internacional, pareciera, si lo hacemos con los países referencia en temas de movilidad social, sigue siendo más bajo de lo que se observa en esos países. Bueno, ahí está la comparación solo del primer quintil para otros países, esa me la voy a brincar, pero por ejemplo, si se dan cuenta en el caso norteamericano, que es la segunda columna, es 42 de cada 100 contra el 49 de cada 100 mexicano, y si nos vamos a los países escandinavos, que además no sé Mariano, si son los países más felices, pero depende de cómo lo midas, porque nosotros sí somos muy felices, ¿no? En México. Es completamente distinto, ¿no? Es decir, estamos 49 contra 28, 30 en los países escandinavos, es decir, en los estados de bienestar. Ahora, cuando decimos, bueno, ¿y esto qué lo explica? ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos en la segunda parte del informe es hacer un análisis sobre igualdad de oportunidad y partimos de la literatura que ha trabajado principalmente John Roemer sobre igualdad de oportunidad, y lo que hacemos es decir, de la desigualdad económica que observamos en el caso mexicano, ¿qué proporción está explicada por razones, le voy a decir así, por razones injustas o por razones relativas a circunstancias de origen, es decir, a situaciones sobre las cuales los individuos no tienen necesariamente el control? Entonces, ¿qué es una circunstancia en el caso mexicano que se esperaría que fuera importante en términos de las opciones de logro de las personas?
Pues una ya la vimos, ya se las mostré, es nacer en el sur o en el norte, ¿no? Esa es una circunstancia. Nosotros no decidimos, nosotros como personas no podemos decidir dónde nacer, ¿sí? Luego podemos discutir la parte de migración, que si podemos decidir a dónde movernos, ¿no? Pero tú empiezas en una situación de desventaja donde el esfuerzo o la intensidad del esfuerzo, que es lo que a final de cuentas uno se espera que sea el determinante principal de las diferencias en resultados, que es lo que te lleve a una desigualdad justa, entre comillas, resulta muy distinto ese esfuerzo si naces en la parte baja de la distribución del norte a que si naces en la parte baja de la distribución del sur, ¿no? Entonces es una circunstancia que nosotros esperamos que pese, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pesar? Pues tan simple como lo ha dicho Stiglitz a sus alumnos, ¿no? O sea, Stiglitz le dice a sus alumnos, o alguna vez le dijo a sus alumnos, que la mejor decisión que podemos tomar es elegir bien a nuestros padres, ¿no? Y pues eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Es decir, es una lotería de la vida. Hay una cigüeña y la cigüeña te avienta en un lado o en el otro. Y si pensamos, siempre pongo el ejemplo de Santa Fe, en el caso de Ciudad de México, porque es muy representativo. Pero digamos, si pensamos en la Puebla, al menos de mi época, porque soy poblano, deberíamos pensar en, digamos, cuando yo estaba en la prepa, o entrando a la universidad, donde veías ese contraste era en la entrada a la Calera, ¿no? Entonces tú tenías la Calera y para poder entrar a la Calera tenías que cruzar la Margarita, ¿no? Y entonces ahí tú veías esos contrastes. ¿Qué hace que la cigüeña caiga en la Margarita o en la Calera, o el equivalente ahora, que no sé, debe ser algo aquí por Angelópolis, ¿no? O sea, ¿qué hace que caigas del lado del fraccionamiento en Angelópolis o atrás del otro lado del río, ¿no? Una pedrada de un niño a la cigüeña y entonces cae de un lado o del otro, ¿no? La probabilidad, ¿cuál es de caer en un lugar o en el otro? ¿Es del 50%? Pues dado los resultados de movilidad social, no es 50-50, ¿verdad? Es mucho más desbalanceada porque puedes caer en una situación de desventaja con una mayor probabilidad. Entonces, son ese tipo de circunstancias. ¿Qué otro tipo de circunstancias nos podemos imaginar y que somos lo que agregamos como posibles explicaciones en un contexto como el mexicano? Color de piel, tono de piel, hombre o mujer, naces hombre o naces mujer, naces como parte de un grupo étnico o como parte de otro grupo étnico, ¿no? Son todo ese tipo de cosas que son circunstancias sobre las cuales tú no estás decidiendo, ¿no? Y que si no hay igualdad de oportunidad, entonces van a pesar en términos de las diferencias en términos de resultado. Entonces, la idea detrás de esto, de la relación entre movilidad social y desigualdad, está en lo que se conoce como la curva del Gran Gatsby, que fue así bautizada por el Consejo de Asesores Económicos de Barack Obama, que encabezaba en ese momento el ya fallecido Alan Krueger. Y Alan Krueger, con el Consejo de Asesores Económicos, bautizan esta regularidad empírica como la curva del Gran Gatsby, pensando en el Gran Gatsby, ¿no? Entonces, lo que te muestra esta regularidad empírica, que fue estudiada originalmente por gente como Miles Korak, de CUNY, es que a mayores niveles de desigualdad económica, también observas menores opciones de movilidad social, ¿no? Y entonces ahí lo que ves es una relación negativa, donde México se encuentra en un equilibrio de alta desigualdad económica y baja movilidad social. Podríamos agregar un tercer eje, que es el de crecimiento económico, y la curva de Gran Gatsby se sostiene en el sentido que nosotros asumíamos debía suceder, es decir, los países de bajo crecimiento económico están también acompañados de, en términos relativos, mayor desigualdad y menor movilidad social, y los países con mayor crecimiento económico están también acompañados por condiciones de menor desigualdad económica y mayor movilidad social. Entonces, por eso lo que hacemos es decimos, ok, ¿qué está detrás de las opciones de movilidad social? La igualdad de oportunidad, una vez que descompones la igualdad económica. ¿Por qué la igualdad de oportunidad? Porque a fin de cuentas, si tú garantizas igualdad de oportunidad, entonces no va a importar de dónde estés partiendo a lo largo de la distribución, a lo largo del país, si es que eso es lo que está impactando, sino que va a importar el esfuerzo, ¿no? Entonces, en la medida en que igualemos los pisos de arranque y de avance,
esperaríamos que hubiera mayor movilidad social y eso a su vez esperaríamos que tuviera un efecto también positivo en crecimiento económico, ¿sí? Cuando hacemos la descomposición de la desigualdad económica con un método limitado pero potente, lo que encontramos es que las circunstancias de origen, es decir, aquellas sobre las cuales no tenemos control, te están explicando al menos la mitad de la desigualdad económica que observamos en el país. Es decir, que si nosotros lográramos, si creemos en el método, si nosotros lográramos eliminar el peso de las circunstancias en la determinación de logros de las personas, entonces, caricaturizándolo, esperaríamos un Gini más o menos de la mitad de lo que estamos observando en el caso mexicano. ¿Sí? Ahí está nuestro mecanismo, el que nosotros identificamos como la causa principal de las bajas tasas de movilidad social en el caso mexicano. Eso es a nivel nacional. Cuando desagregamos regionalmente, lo que observamos es, primero, que no son tan altas como a nivel nacional, pero lo que pasa es que en las regionales no tienes el componente regional como tal que estás metiendo en la nacional, que te bota el coeficiente más arriba, o la varianza más arriba, pero lo que sí encontramos es que son dos las regiones que tienen la mayor proporción de desigualdad de oportunidad, que son el sur y el centro. El centro es un poco un micropaís, es decir, en el centro tú encuentras estas grandes diferencias que encuentras a lo largo del país. Si tienes Ciudad de México y tienes a Querétaro, pero también nos tienes a nosotros, tienes a Puebla, ¿no? O tienes a Hidalgo, ¿no? Entonces ahí tú lo que tienes es un componente de contraste más importante que a nivel de otras entidades, de otras regiones, en términos de las entidades federativas por las cuales está compuesta. En el caso del sur también existe este contraste, pero ahí, mi conjetura con relación a la diferencia entre los dos resultados tiene que ver con el hecho no de cómo se distribuyen las oportunidades, sino el tipo de oportunidades que tienes. Es decir, tú en el centro las tienes mal distribuidas, pero hay oportunidades de cierto nivel y ese nivel está por encima del nivel de las oportunidades mal distribuidas que hay en el sur. Entonces, la barrera en términos de el reto en términos de lo que sucede en el sur es doble, es decir, no solo tienes que distribuir, sino que primero las tienes que generar, ¿ok? Y esto lo que te dice es el peso que tiene esta desigualdad de oportunidad en la proporción del 50% del que les hablaba. Y la circunstancia que más pesa en términos del peso de la desigualdad de oportunidad sobre la desigualdad económica es la riqueza de origen de los hogares. Es decir, tú la haces si tu hogar cuenta con las posibilidades para que salgas. Tú la haces si tu hogar tiene para llevarte a la escuela y pagar la escuela, una escuela distinta. Tú la haces si en tu hogar tienen las condiciones para llevarte al doctor. Tú la haces si en el hogar no tienen que decidir entre si comes o te vistes, ¿sí? La riqueza en el hogar de origen es lo que más importa. Prácticamente la mitad de la desigualdad de oportunidad, en el caso de nuestra estimación, está explicada por la riqueza de origen. ¿Ok? ¿Y eso qué te sugiere? Una ausencia total de mecanismos de redistribución de oportunidades. No existen, entonces es un asunto individual, es un asunto del hogar, lo que determina si la gente está en condiciones de poder salir adelante o no poder hacerlo. En el caso particular de la comparación entre hombres y mujeres, tengo que decir que esta comparación que les voy a presentar es a nivel hogar, es decir, no captura las diferencias al interior del hogar de origen, en términos de género. ¿Sí? Es decir, no tengo esta posibilidad de ver cuál es el peso de la desigualdad al interior de los hogares de origen en términos de la asignación de recursos y tareas, en términos de género, en el hogar de los padres. ¿Ok? Entonces esto, en todo caso, la diferencia que les voy a presentar es una subestimación de las diferencias de género. Y lo que te muestra en los extremos de la distribución es esto. Es básicamente la historia de suelo pegajoso y no de techo de cristal, sino más bien como de piso falso.
Entonces, en las primeras dos columnas que tienen ustedes del lado izquierdo, lo que te dice es qué proporción de los que nacieron en el primer quintil no pasan del segundo quintil, es decir, se quedan en el primero o en el segundo. En el caso de los hombres es 71, en el caso de las mujeres 75, y si me equivoco me lo dicen. Es decir, una mayor proporción de mujeres que nacen en la condición de mayor desventaja se quedan en la parte baja de la distribución. Y si vemos el otro extremo, es decir, de las personas que nacieron en la parte alta de la distribución, en el quinto quintil, la proporción de los que se quedan ahí, en términos de hombres-mujeres, es 7% menor bueno, 7 puntos porcentuales menor para el caso de las mujeres. Es decir, una mayor proporción de mujeres que nacieron en condición de ventaja relativa van a caer. ¿Ok? Por eso no digo que es techo de cristal, sino que es piso falso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo analizamos el caso de género? De comparación entre hombres y mujeres. Nada más les voy a poner aquí un descriptivo que tiene que ver con participación laboral. Entonces, si nosotros tomamos nuestra encuesta y vemos qué proporción de los hombres está inserto en el mercado laboral, no trabajando o no trabajando, sino inserto en el mercado laboral, es arriba del 80%. En el caso de las mujeres, esta proporción es del 43%. ¿Sí? Si nosotros controlamos por el hecho de que estas mujeres sean madres de niños de menos de 6 años, la participación laboral femenina cae al 36%. Si nosotros lo que hacemos es analizar, con base en ciertos criterios, la composición de la población definida como excluida del mercado laboral, identificamos que el 87% de la exclusión está compuesta por mujeres. De ese 87%, prácticamente la mitad de ellas tienen al menos la secundaria. ¿Sí? Es decir, tú tienes un país donde los patrones de inserción en el mercado laboral siguen siendo de este tamaño de diferenciación, que yo se los digo, o sea, solo conozco un país desarrollado que tiene patrones tan desiguales, no tan desiguales como los mexicanos, pero que tiene claramente patrones desiguales, que es Japón. ¿Sí? Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que pasa en promedio con los países de la OCDE, la diferencia es brutal, es como de 30 puntos porcentuales en términos de la participación laboral femenina. Si nos vamos a comparar contra América Latina, si es que esa me la aceptan como una comparación válida, estamos por debajo del promedio de participación laboral femenina, en el caso mexicano. ¿Sí? Entonces, pueden decirles lo que quieran, ¿no? Aquí hay un problema. No hay una inserción laboral femenina como se esperaría. Y eso tiene implicaciones en términos de movilidad social. Cuando ustedes piensan en la parte alta de la distribución y me preguntan por qué se cayeron más mujeres que hombres con condición de origen aventajada, gran parte de la explicación está aquí. Es decir, cómo construyes una ruta que te asegure el piso del que partes si, por ejemplo, no te insertaste en el mercado laboral. Ese es un primer problema. ¿Qué pasa si sí te insertaste, pero fue en la informalidad? ¿No? Entonces, los choques adversos más típicos que te encuentras en las historias de vida de movilidad social son, por ejemplo, choques de salud. Es decir, alguien se enfermó en la casa, no hay mecanismo de protección y entonces tienen que redefinir el uso del presupuesto y quien se sacrifica es una mujer. O deja o no continúa con los estudios universitarios, o se dedica al cuidado de la persona enferma. ¿Sí? Entonces es típico. En las historias de vida eso te lo encuentras. Otro caso que te encuentras típicamente en las historias de vida es el divorcio, ¿no? Entonces tú construyes la ruta, te casas, te dedicas a la casa, viene el choque y en el momento del choque te tienes que insertar al mercado laboral y te estás insertando en el mercado laboral en un momento donde el mercado laboral, por razones diversas de experiencia, de edad, de género, etcétera, no te acepta, no te absorbe, ¿no? Entonces ahí hay otra historia. Yo me acuerdo mucho de una historia que identificamos en el caso de Monterrey, que era una mujer
que era hija de un empresario, 5 minutos, ya voy a acabar, hija de un empresario y quería estudiar ingeniería, y entonces su papá le dice, una ingeniería no es una carrera para mujeres. Y entonces dice, pero te pongo un kinder, ¿no? Y entonces le ponen el kinder, ¿sí? Hay un choque adverso económico de la familia y hay un divorcio. Esa mujer, si la colocas aquí, es ese 57, es parte de ese 57% de las que nacieron en la parte más alta de la distribución y hoy ya no están ahí, ya están más abajo, ¿sí? Vean el reportaje de Proceso de la semana pasada, cuando hablamos de este informe. Hay 2 historias de vida de mujeres. Una que parte de abajo y se queda abajo, y otra que parte de arriba y se cae. ¿Ok? Entonces, de ese tamaño es el problema, y también es muy importante en términos de las implicaciones de política pública, y eso lo voy a dejar ahí para que terminemos y simplemente les voy a mencionar esto. En términos de implicaciones de política pública, lo que nosotros hemos hecho en el CEI desde hace 7 años es hacer un planteamiento de construcción de un sistema de protección social universal. ¿Para qué? Para minimizar estos riesgos de los que les estoy hablando, ¿no? ¿Y por qué protección social universal y no educación o salud, que también lo tenemos planteado así, como pilares universales de desarrollo? Es porque los esquemas de protección social te tocan a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, para nosotros es clave que el esquema de protección social esté presente, que sea universal, que sea de calidad pareja y que sea sostenible financieramente, porque la ventaja de cuando haces análisis de movilidad social es que estás pensando intergeneracionalmente. Entonces no se trata de que nos dure 6 años la pensión, del tamaño que sea, sino de que logremos un esquema integral de pensiones con seguridad social en el mercado laboral, que suavice las transiciones del mercado laboral, que sea sostenible financieramente, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos básicamente 3 pilares universales de bienestar: el de salud, de educación y principalmente el de protección social. Y lo que decimos al final es, pero si queremos un país con esas características, pues tenemos que financiarlo, ¿no? Y entonces otra vez llegamos a la misma discusión que hemos tenido pues toda la vida, y Carlos conoce muy bien esas discusiones de las reformas hacendarias, fallidas a lo largo de no sé cuántos sexenios, porque sí ha habido intentos, ¿no? Siempre estamos discutiendo la parte hacendaria, y al menos en esta ocasión lo que tenemos es una propuesta de reforma hacendaria pospuesta, no sé si indefinidamente o a los 3 años, pero que está ahí, y que mientras no suceda, pues entonces no nos podemos plantear soluciones de este tipo. Ahora, ¿qué aprendemos de este informe? Que no solamente tenemos que estar pensando en términos de universalidad, con calidad pareja, etcétera, sino que sí tenemos que tomar en cuenta esquemas progresivos, tomando en cuenta el gradiente norte-sur, ¿no? Es decir, sí tenemos que estar generando en el neto beneficios más que proporcionales para la región sur que para la región norte, sobre todo si tomamos en cuenta que la diferencia que estamos observando es dramática. Muchas gracias. Ha estado clarísimo, y entonces supongo que las preguntas que podemos hacer también pueden ser claras. ¿Comentarios, reacciones, preguntas que tuvieran? Sí, como yo no voy a saber el nombre de ustedes, me van a confiar en que lo haré en el orden en el que he visto levantar la mano, y usted ha sido el primero. Bueno, gracias. Soy Víctor Reynoso, profesor de aquí de la Universidad en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Trataré de ser muy claro y muy sintético. Bueno, ante todo una felicitación por la exposición y sobre todo por poner este tema en el centro de la agenda del CEI, ¿no? Me parece muy importante. Mi primera pregunta: este país ha dedicado muchísimos recursos económicos y humanos a la política social, con el programa que se empezó llamando Progresa, acabó llamándose Prospera, en algún momento se llama Oportunidades. ¿Cuál sería tu opinión sobre este programa? Segunda pregunta: la política del actual gobierno, de la Cuarta Transformación,
repartir en efectivo. ¿Cuál es tu opinión sobre este programa de repartir en efectivo? Y tercero, si nos puedes mencionar cuáles son los países con una alta movilidad social. Gracias. ¿Qué te parece? ¿Vamos varias o quizá tres? Bueno, ya en este caso han venido tres al hilo. Sí, quizá. O sea, empiezo por la última, que es cuáles son los países con mayor movilidad. Los que presente ahí históricamente son los que tienen mayores niveles de movilidad. Mayor fluidez social son básicamente los de Europa del Norte, y tiene una característica en común que es el estado de bienestar. Entonces, estás pensando en toda la franja de los países escandinavos, ahí está, Alemania, ese perfil de país. En el caso de la política social la primera, ¿no? La política social de los últimos 30, 35, si arrancamos 35 años más o menos. Primer punto, ha habido un esfuerzo presupuestal muy importante en términos de política social con relación a lo que se hacía antes, ¿no? No quiere decir que el tamaño del esfuerzo sea tremendamente distinto a lo que se hace en otros lugares del mundo. Ahora, se ha concentrado mucho en decisiones sobre programas focalizados. Mi impresión al respecto es que, bueno, ¿y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido, más allá de estos temas de movilidad social y de baja fluidez en los extremos de la distribución, ha sido que la tendencia histórica de pobreza es más o menos estable, es decir, no tenemos más pobres, pero tampoco tenemos menos pobres. Y en términos de desigualdad económica, aunque sí observas cierta caída en la desigualdad económica, si tú comparas eso también con las caídas en desigualdad de otros países, resulta que ha sido menor. Es decir, son pequeños escalones que va bajando, pero que no identificas una tendencia que vaya a ser, en términos seculares, que vaya a ser distinta a la que hayamos observado en los últimos 25 años. Y está más o menos plana la caída. Entonces, el resultado, ¿cómo lo podemos calificar si tomamos en cuenta esas tres dimensiones, desigualdad, pobreza y movilidad social? El resultado no ha sido el esperado, ¿no? Ahí mi planteamiento, y eso se conecta con tu otra pregunta sobre las decisiones de la actual administración en términos de llevar a cabo transferencias no condicionadas, es que el secreto no está en condicionar o no condicionar las transferencias. El secreto está en que tú tienes que construir pilares universales de desarrollo y sobre los pilares universales de desarrollo generar esfuerzos puntuales o focalizados para que tengan una mayor efectividad sobre esas poblaciones que deben ser prioritarias. El querer sustituir los sistemas universales con programas focalizados me parece que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Sí, tiene que haber de los dos. Y también tiene que haber de los dos porque lo que tú puedes estar generando cuando tienes programas focalizados sin acompañarlos de universales es que puedes generar hoyos a lo largo de la distribución y puedes generar estratificaciones al interior de los estratos, o sea, más estratificación entre los estratos, ¿sí? Y al interior de los estratos. Entonces, el argumento del 6 siempre ha sido, no necesariamente tenemos que desaparecer los programas focalizados, y podemos discutir en términos de la condicionalidad o no condicionalidad de ellos, pero lo que no podemos dejar de hacer es construir sistemas universales con cobertura universal, como su nombre lo dice, que sean integrales y donde la calidad del servicio que ofrecen sea más o menos pareja para toda la población. Ese es un primer paso para acercarte a la igualdad de oportunidad, no para garantizarla. Hola, buenas tardes. Silvana Vargas, del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de Perú. Nosotros estamos obsesionados con la dimensión territorial del desarrollo humano y queremos aproximarnos a la pobreza no solamente desde esa perspectiva multidimensional, sino también multinivel, ¿no? En ese sentido estamos aprendiendo de México. Coneval ya hace un tiempo ha incorporado un par de variables a nivel territorial, una que es, entiendo, proximidad a carretera pavimentada,
y otra que tiene que ver con una dimensión de cohesión territorial social, digamos, ¿no? Pero es información no agregada de individuos o hogares, sino es información tomada a nivel de localidad. Lo que quisiera saber es si en algún momento previeron, para hacer un estudio tan rico como el que han presentado ahora, digamos, incorporar variables territoriales similares, análogas, y en el caso en el que aún no se pudiera, ¿qué pistas podrías compartir con nosotros justamente para poder avanzar en esa línea? Muchas gracias. Gracias. En el caso del enfoque territorial, sí está presente a lo largo del informe. Si lo revisas, nos apoyamos mucho en un trabajo que coeditamos con RIMISP y con la Ibero Santa Fe, de la cátedra territorial que tiene la Ibero Santa Fe, encabezada por Isidro Zuluaga. Hay un intento de irnos moviendo hacia el enfoque territorial, no se logra por completo, pero en los análisis de los documentos de apoyo sí hay discusión sobre el peso del territorio. Una cosa que hicimos para la encuesta, y eso nos permite avanzar en la profundización del análisis y que tiene que ver con propuestas específicas que nos hizo justamente la gente de la cátedra, es el hecho de que ahora tenemos georreferenciado el levantamiento y tú puedes empezar a hacer análisis más micro en términos variados, es decir, no nada más la parte de conectividad, sino incluso algún tipo de ejercicios al estilo que nos han propuesto es no es experimentar, pero digamos tú puedes empezar a medir los grados de estrés de la población alrededor dado el entorno inmediato. Pues hay unos brazaletes, se los pones, les mides tantos días el grado de estrés y tomas en cuenta la conectividad, dónde está el cajero automático, cuándo se tienen que trasladar a su trabajo, dónde está la escuela, si está pavimentado o no está pavimentado, los niveles de criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja que tenemos a día de hoy es que la tecnología te permite hacer lo que tú quieras y entonces más bien el reto está en tener un buen marco teórico para que no todo sea correlación o no correlación y no saber de dónde viene eso. Pero sí, la información existe para poder hacerlo y la idea de la encuesta es seguir avanzando en ese sentido. De hecho, al final, si tú logras llegar al final del documento, la agenda pendiente tiene que ver con el enfoque territorial. Bueno, yo soy Marta Pedrajas del PNUD, con Luis Felipe, y bueno, en primer lugar, enhorabuena por la presentación. Y quería preguntarte si habéis estudiado el impacto de la inmigración también en la movilidad social. No sé hasta qué punto podemos calcular si hay porcentajes de si la inmigración realmente, tanto en México como en otros países, disminuye esas oportunidades, quita oportunidades, porque se oye mucho, ¿no? Y intuitivamente se pueden decir muchas cosas, pero realmente tenemos datos de realmente la inmigración, cómo afecta esta movilidad social, y si tuvieras también algún dato o intuición sobre los países en Europa, ¿no? Que donde la inmigración también está teniendo mucho impacto. Hablabas de Alemania, etcétera, y de los países escandinavos. Bueno, ¿cuál es tu visión, ¿no? ¿Cómo impacta la inmigración? Mira, en términos de migración interna, por la manera en que construimos la encuesta, podemos saber de dónde vienen y dónde están. Entonces sí podemos comparar la condición de movilidad de los que se quedaron versus los que se fueron. Está presente en el informe, pero se puede hacer a mayor profundidad. Lo que encuentras en promedio es lo que generalmente te arroja el análisis de migración, que es que tienes selección positiva con relación al lugar de origen y selección negativa con relación al lugar de destino. Es decir, tú tienes, por ejemplo, en el caso de educación, tienes mejor comportamiento en términos de movilidad para los originarios del sur que se movieron al norte en comparación con los del sur, pero que no logran converger a las medianas o a las medias de lo que se tiene en el norte, ¿no? Entonces, en términos de nivel, los que salen están mejor. En términos de posición con relación al lugar que los absorbe, no están logrando colocarse alrededor de la mediana, ¿no? Con relación a lo que está pasando en Europa, pues es un caso de estudio muy interesante, pero mira, te voy a decir lo que tuvimos a John Roemer hace unas semanas en el CEI,
y una de las preguntas que se le hacían era con relación a la migración, ¿no? Y su respuesta todavía la estoy tratando de asimilar, pero el planteamiento de Römer fue que en el caso europeo, en el caso de los estados de bienestar que son referencia a nivel internacional, deberíamos cerrarlos a la migración, en el sentido de que, y su planteamiento era en el sentido de que son buenos ejemplos que no debemos perder. Y si permitimos que estos desequilibrios por flujos migratorios rompan con los estados de bienestar, entonces vamos a perder nuestras referencias. Es decir, él lo piensa en términos de referencias para todo el mundo de cómo debería funcionar. Y entonces dice, hay que protegerlos para que no se pierda eso. Esa fue su respuesta, ¿eh? La mía, no sé. Después de oír eso, ya no sé, ¿no? Tenemos 4 minutos. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi nombre es María José Jiménez, soy estudiante de la universidad en los últimos semestres de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Mi pregunta va relacionada a la migración. Si existe alguna variable que por algún periodo intermitente en que los mexicanos a lo mejor migren a los Estados Unidos por un periodo de trabajar en la pizca, como se le llama coloquialmente, influya en su movilidad dentro de los estratos que ya mencionaste. Mira, no me acuerdo si en esta encuesta lo agregamos. En las encuestas anteriores sí preguntábamos si habían migrado o no habían migrado, por cuánto tiempo y a dónde, y entonces podías ver si había habido circularidad o no. Y me imagino que tu pregunta tiene que ver sobre si hay efecto multiplicativo del hecho de que estén colocados en un entorno distinto y si algo se traen de ese entorno distinto. No tengo una respuesta al respecto, pero sí, al menos con la encuesta de 2011, y podríamos checar si en la de 2017 está, sí existe la posibilidad de medio calcularlo. Ahora, no a detalle, porque no hacemos… cuando estábamos discutiendo el diseño de la encuesta de 2017, uno de los primeros planteamientos era reconstruir historias laborales, ¿no? A detalle. La recomendación de parte del comité asesor, y en particular de Florencia Torche y de David Gruski de Stanford University, fue que íbamos a perder, que no iba a servirnos mucho esa información porque ellos no la estaban logrando recuperar en las encuestas que habían diseñado de esa manera. Y que entonces mejor nos concentráramos en lo que normalmente haces, que es punto de arranque, en todo caso algún punto intermedio de la historia laboral y el punto actual, ¿no? Ahora, hay encuestas que sí te van a permitir hacer eso. O sea, si tú lo que estás buscando es encuestas con esa característica, yo te diría que explores al menos dos. Una es la EDER, que es la encuesta demográfica retrospectiva, que levanta el Colegio de la Frontera Norte y que debe tener ya como 3 o 4 levantamientos. Y la otra es la ENVI, ¿no? La encuesta de nivel de vida de los hogares, ENVI o MXFLS en inglés, que es la que originalmente levantaron o siguen levantando en panel el CIDE con la Ibero, ¿no? Las dos encuestas están disponibles online y revisa los cuestionarios y ahí puedes encontrar, yo creo, información más detallada, ¿no? Luego ya puedes hacer análisis más micro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedes ver todo lo que se ha trabajado en términos de historias de vida, por ejemplo, CIESAS Occidente, ¿no? Entonces ahí explora. Bien, tenemos 30 segundos, me permitiré una pregunta adicional entonces. Muy interesante todo, dicho sea de paso. ¿Se sabe algo de la sensibilidad de las personas a su ubicación relativa? ¿Qué se puede decir al respecto? Se sabe y es consistente a lo largo de los levantamientos, es decir, la percepción de movilidad, si es a lo que te refieres, es completamente opuesta al resultado que obtenemos en términos objetivos, sobre todo en los extremos de la distribución. Es decir, nosotros lo que obtenemos son alta persistencia en los extremos de la distribución y lo que encontramos es que estos del primer quintil perciben que avanzaron, cuando en realidad no lo hicieron, y que los de la parte alta de la distribución perciben que se cayeron, cuando en realidad en una mayoría no se cayeron.
Entonces, esa es la percepción que hay. Y eso luego, lo que puede estar explicando eso es, al menos en la parte alta de la distribución, tiene que ver con si tú ves las tendencias de ingreso laboral a lo largo del tiempo. Es decir, aunque los de arriba están muy por encima en términos relativos de los de en medio y de los de abajo, sí hay un estancamiento e incluso una caída en sus niveles de ingreso. Entonces, lo que te están reportando no es ubicación relativa, sino nivel, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante y nos hemos quedado con muchísimas preguntas, como debe ser. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. También te tenemos un regalito para agradecerte tu participación. Vamos a la comida, al comedor. Muchas gracias otra vez, Roberto. Felicidades por todo tu trabajo y muchas gracias por compartirlo.